Hola maestros, ¿cómo están? Es un gusto otra vez estar con ustedes en nuestro curso denominado Herramientas para evaluar por medios digitales. En esta ocasión los voy a estar acompañando de manera asincrónica, con la intención de recordar lo que vimos al final de nuestra primera sesión. Y bueno, vamos a iniciar pues por los principios, por los conceptos, los significados, para poder adentrarnos al tema de la evaluación a distancia. Recordemos que la evaluación a distancia, como cualquier otro tipo de evaluación, de esas que nosotros implementamos de manera presencial, pues es un proceso continuo que nos va a servir para tomar decisiones. Es decir, con la evaluación podemos valorar con criterios adecuados y muy específicos las habilidades y los conocimientos que se despliegan en el desempeño de los estudiantes y que dan cuenta del logro del avance de los aprendizajes esperados. Cuando la evaluación contempla varios aspectos, nos posibilita tener como un panorama más amplio. Y en el caso de la evaluación a distancia, esto es fundamental, ya que nos da una mejor aproximación de lo que Vygotsky llamaría como nivel de desarrollo real. Es decir, nos dice Vygotsky que es el lugar en donde el estudiante se encuentra parado y hacia dónde puede transitar con la ayuda de alguien. Es decir, esta persona de qué manera va a ayudar en este tránsito. Aquí los docentes nos convertimos entonces en estos mediadores para posibilitar este andamiaje. Entonces, la evaluación sirve precisamente para eso, ¿no? Para poder identificar dónde los estudiantes se encuentran parados en un momento determinado y hacia dónde pueden transitar. Y la evaluación que se espera, la que es deseable, pues debe ser una evaluación continua que transite de lo formativo a lo sumativo. Recordemos que la cuestión formativa tiene que ver con los procesos de aprendizaje y lo sumativo tiene relación con la valoración de un resultado final. Y desde luego que para el aprendizaje en sí mismo, la evaluación formativa es fundamental. Y para ello se deben de diseñar como actividades que sean significativas para el estudiante, ya que esto es la punta de lanza para poder hacer una evaluación que realmente sirva y que a nosotros nos funcione. Algo muy, pero muy importante que nosotros debemos de considerar es que la evaluación tradicional, esa que está conformada por exámenes, cuando nosotros asignamos algún puntaje por la entrega del cuaderno, porque tengan los apuntes, porque tengan alguna actividad que realizamos en el salón de clase, cuando les solicitamos alguna tarea, la participación en las sesiones, bueno, pues se ha puesto a prueba precisamente por este confinamiento que estamos viviendo. Eh, pero aquí lo que quiero subrayar es que las pantallas nunca van a sustituir al maestro. Ningún dispositivo electrónico lo va a lograr. No pueden sustituir este trato directo, esto personal que tenemos con los estudiantes, esta convivencia que se genera en las escuelas, las expresiones que nosotros hacemos, las risas que acontecen en el aula, el trato humano, la pertenencia a un grupo, la convivencia escolar, pues evidentemente eso nunca se va a poder sustituir. Pero a través de estas experiencias que hemos tenido durante ya más de un año, ahorita que estamos eh, pues en confinamiento, es muy claro que la evaluación de los aprendizajes a distancia, pues también tienen como sus bondades, ¿no? Tienen algunos encantos porque sigue siendo elaborada por ustedes, ¿no? Por ustedes, maestros, que ustedes son de carne y hueso y que les ponen todo su empeño y dedicación a esta actividad educativa y esto nunca se va a sustituir por alguna herramienta digital,
por las máquinas, por algo operativo, por alguna plataforma. Entonces, aquí la intención y la invitación hacia ustedes es que se prosiga con este contacto, con este afecto entre los estudiantes y nosotros, que acontezcan las risas durante nuestras sesiones virtuales y pues también aquí nosotros tenemos que hacer mano de la comunicación, pero el trato humano siempre va a estar presente y la interacción es súper importante. Pero aquí nosotros debemos de buscar los canales adecuados. Por ejemplo, aquí en la educación a distancia es muy importante la comunicación escrita. Nosotros debemos de ser muy claros en lo que solicitamos al estudiante. Cuando nosotros damos una indicación o hacemos alguna retroalimentación al estudiante, pues hay que ser muy claros en lo que estamos diciendo e incluso podemos nosotros mostrarles algunos ejemplos, mencionarles cuáles son estos parámetros que nosotros esperamos que los alumnos realicen. Para eso también hacemos uso de las rúbricas, alguna lista de cotejo para que los alumnos tengan muy identificado qué es lo que se espera de ellos. Cuando nosotros estamos dentro del salón de clase, es muy fácil hacer la retroalimentación, tener como una interacción, porque nosotros les podemos proyectar algún video si tenemos la oportunidad de tener pues una pantalla, el cañón, y podemos presentar algunas diapositivas y en el momento se da esta interacción, esta comunicación, esta esta convivencia entre los estudiantes, se despejan dudas, pero ahorita que es una educación a distancia, bueno, pues se vuelve un poquito más individual esta situación del aprendizaje, pero entonces nosotros como docentes tenemos que establecer estos hilos, ¿no? Para que los alumnos tengan las mejores herramientas para poder proseguir con su aprendizaje. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas fundamentales que nos arroja este momento que estamos viviendo y que son algunos también de nuestros dilemas. En primer lugar, ¿qué es lo que voy a evaluar y para qué? ¿Qué evidencia necesito recabar del estudiante? ¿Cuál es el momento adecuado para hacer este tipo de evaluación? ¿Y qué voy a ganar o qué voy a perder en esta evaluación a distancia? Tenemos que tener como muy claro y muy presente estas preguntas y cada vez que tengamos que hacer este proceso de evaluación, las tenemos que tener como muy identificadas, muy a la mano para poder hacer una evaluación adecuada. Entonces, aquí nosotros tenemos que preguntarnos si en este momento con esta actividad vale la pena hacer una evaluación y de lo que estamos también haciendo en nuestras sesiones virtuales, esto vale la pena evaluar. Esto es evaluable y qué no es evaluable. Y si vale la pena, espéranos un poquito más para que nosotros tengamos mayores elementos para hacer una evaluación. Y si los modelos tradicionales serán posible que los pueda pasar al aula virtual, o sea, también se tendría que pensar esta parte, si es como adecuado hacer esto de pasar una evaluación tradicional de manera presencial de lo que estamos acostumbrados al aula virtual. Aquí tal vez pudiéramos hacer unos ajustes, entonces yo les recomiendo que no hagan esta parte porque no es lo mismo el ámbito presencial al virtual. Entonces, nada más reconsideren y pueden hacer ciertos ajustes, a ciertas adecuaciones para hacer la evaluación. Y también tendríamos que preguntarnos cuáles son nuestros propósitos, o sea, qué es lo que yo deseo evaluar, cuál es el propósito de la actividad y si necesitamos nuevas formas de evaluación, siempre nos tenemos que replantear esta situación. Ahora vamos a revisar la parte de la retroalimentación y yo coincido con varios autores de la pedagogía que el aspecto más importante de la evaluación es precisamente la retroalimentación porque la evaluación va a perder su sentido si no hay una retroalimentación, porque la retroalimentación es la que crea oportunidades de aprendizaje, permite tener claridad en los niveles de logro, permite tener claridad en las expectativas y algo que tiene
muy, pero muy importante la retroalimentación es que se mantiene viva la comunicación con el estudiante. Y este componente refuerza muchísimo la certeza y contribuye también a la salud emocional, que pues ya sabemos que es muy importante en estos momentos, porque nosotros estamos dándole señales al estudiante de que me interesa tu trabajo, lo estoy leyendo y te estoy haciendo una retroalimentación que te va a servir a ti para que puedas mejorar. O bien, mencionarle que estuvo excelente su actividad y entonces se merece un reconocimiento de nosotros. Recordemos que pues la educación a distancia pues suele ser como aislada, y entonces esta situación hace que se vuelva un poquito difícil para los estudiantes, pero si nosotros estamos aquí acompañándolos, pues no habría ningún problema. Por eso nosotros tendríamos que retroalimentar para motivar a los estudiantes a seguir en este proceso de aprendizaje. Entonces aquí la evaluación se convierte como una especie de espiral, ya que el alumno puede ir avanzando poco a poco y quizás se va a equivocar en algún momento, entonces va a ser como, va a retroceder un poquito y entonces nosotros a través de la retroalimentación podemos impulsarlo y puede avanzar el estudiante para adquirir los aprendizajes. Bueno, esta diapositiva la he titulado Evaluar en tiempos de COVID. Bueno, entonces aquí hago un poquito de alusión al novelista Gabriel García Márquez cuando escribe su novela del amor en tiempos de cólera. Bueno, pues aquí es evaluar en tiempos del COVID. Eh, pues necesitamos en evaluación de una pedagogía situada en la realidad con experiencias significativas para el estudiante y hay que diversificar sus opciones y deben ser reales y aquí hay algo muy importante. Debe de tener flexibilidad eh, y centrada en el logro del aprendizaje. Aquí tenemos que tener una flexibilidad en cuando nos entregan algunos sus actividades. No podemos ponernos tan rígidos como lo hacíamos de manera presencial, porque pues, de manera presencial podemos tener mayor control de la situación, pero evaluar en tiempos de COVID es muy, muy complicado, muy subjetivo. No podemos nosotros intervenir en esta situación. Entonces, lo que nos queda es ser como un poquito flexibles en este aspecto. Nosotros debemos de estar conscientes de que, pues, tenemos que evaluar conforme a lo que estamos viviendo, ¿no? Esta situación de pandemia. Y ya sabemos que pues México y que varias regiones y muchos de nuestros estudiantes pues no tienen el acceso a pues a internet o a algún dispositivo electrónico. En casa, pues los alumnos comparten pues la computadora, sus celulares con algún otro hermano y luego pues el internet pues, se alenta, no nos alcanza como la red, o sea, no alcanza para todos los miembros de la familia. Muchas veces nuestra señal de internet se vuelve como muy lenta, muy inestable y a veces los alumnos tienen la necesidad de ocupar sus celulares. Pero también es como un poquito complicado que los alumnos pudieran hacer alguna actividad en el momento que utiliza alguna herramienta de Office o cualquier otra, pues es más complicado, se llevan más tiempo, ¿no? Que a un estudiante que sí tenga la posibilidad de tener el equipo de cómputo en ese momento. Y también tenemos que recordar que, pues que también están viviendo en familia y entonces aquí también tienen que compartir el momento, la casa con sus hermanos, con las clases de ellos y tal vez los papás están trabajando en casa, están haciendo home office como nosotros lo hacemos y o bien puede haber el caso de que pues haya papás que hayan perdido el trabajo y entonces esta situación pues se torna un poquito más complicada. Entonces aquí nosotros no tenemos la verdad absoluta sobre la evaluación, pero
Lo que sí podemos hacer es construir pues las mejores prácticas y hacer una comunidad entre nosotros, entre maestros, que podamos compartir, comunicar cuáles son nuestras mejores prácticas de éxito, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado. También es importante pues compartir con nuestros compañeros pues esta parte, ¿no? Y esto nos va posibilitar que tengamos un bagaje de actividades que podemos implementar de manera a distancia y que contribuyan a tener una evaluación lo más objetiva posible. Aquí recordemos que pues es muy importante que tanto las maestras como los maestros hagamos una comunidad, que seamos súper proactivos, creativos y que pongamos en práctica todas nuestras mejores estrategias, porque estamos haciendo de esta manera una praxis o esta es una práctica y esta práctica va a pasar más adelante, se los aseguro, en una teoría. Ahorita la estamos viviendo, pero les aseguro que en unos años más toda esta situación se va a convertir en teoría. Por lo tanto, yo considero que pues en este momento estamos viviendo un momento imprescindible de la educación. Bueno, nuestras estrategias de evaluación deben de centrarse en el logro del aprendizaje y que tenga sentido para el estudiante, que tenga diferentes formatos. Por eso he titulado esta diapositiva como diversificación de formatos, precisamente para esto, para que nosotros tengamos en cuenta que como docentes debemos de ser flexibles en la entrega de los formatos. Si les pedimos alguna actividad al estudiante, pues no casarnos con algún formato en específico o no sé si un documento de Word precisamente que los alumnos hicieran. No, o sea, tenemos que ver otras posibilidades y la intención aquí es fijarnos qué es lo que nosotros queremos obtener del alumno, cuál es el aprendizaje que debe alcanzar. Entonces eso lo tenemos que tener muy claro y aquí queda un poco de lado pues esta situación del formato, porque bien un alumno puede hacer un ensayo en un documento de Word o bien también lo puede hacer en un cuaderno. O sea, aquí no hay ningún problema. Aquí lo importante sería pues el contenido, qué es lo que está plasmando, cuál es la intención de esta actividad. Y entonces pues aquí el alumno va a demostrarlo a través de este ejercicio, ¿no? De desarrollar un ensayo. Y entonces si el alumno decide entregarlo, ya sea por un documento de Word o bien por su cuaderno, le toma una fotografía, la manda, adelante, no hay ningún problema. Y entonces aquí nosotros como docentes debemos de ser flexibles en esta entrega de formatos, o sea, podemos recibir las actividades ya sea por dibujos, fotos, videos, etcétera, etcétera. Aquí también pues nos van a sorprender los estudiantes. Aquí vamos a ver las habilidades que ellos ya cuentan y la creatividad, porque luego nos sorprenden de las cosas tan ricas que ellos están entregando que nosotros nunca lo hubiéramos pensado, pues aquí también ellos están desarrollando su potencial y entonces, pues hay que darles esta oportunidad a los estudiantes. Pues bien, maestros, ahora vamos a revisar los momentos de la evaluación. Yo sé perfectamente que ustedes ya los conocen, nada más vamos a hacer una revisión rápida de cuáles son estos tres momentos. El primer momento sería la evaluación diagnóstica y esta se realiza pues de manera previa antes de iniciar cualquier proceso con el objetivo de explorar los conocimientos que ya poseen los estudiantes acerca de cualquier tema. El segundo momento de la evaluación es formativa. Este momento se realiza durante todo el proceso y aquí nos da oportunidad de identificar cuáles son los avances y cuáles son las áreas de oportunidad. La retroalimentación que se deriva de ella va a ser imprescindible para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y es aquí cuando se interviene esta parte de la retroalimentación.
Y en el caso del momento de la evaluación sumativa es cuando la realizamos al final del proceso y se promueve que se obtenga un juicio final, es decir, una calificación del nivel de logro del aprendizaje al concluir una situación y de la secuencia didáctica. Y maestros, por último, los invito a que revisen este video. Este video nos va a permitir visualizar un poquito más, adentrarnos al tema de la evaluación de los aprendizajes. Aquí se está hablando pues de manera presencial, no a distancia, porque todavía pues estamos en estos comienzos, pero nos va a permitir como reforzar los principios básicos y fundamentales de cualquier evaluación. Y bueno, al final del video les voy a colocar el link para que ustedes puedan acceder y puedan revisar este video que seguramente les será de apoyo. Pues muchas gracias, fue un placer estar con ustedes de manera asincrónica.